Pues nada, muchas gracias a todos, bienvenidas a todos los que habéis venido hoy a este webinar, que lo vamos a centrar en el examen WebAP. Vamos a explicar así un poco de forma rápida, lógicamente, pero vamos a explicar un poco en qué consiste el proceso para acreditarse como WebAP. Bueno, antes de nada me presento, yo me llamo Vieito Silva Potín y soy el responsable de la certificación WEL en ITG. ITG es el partner local de WEL en España y bueno, algunos supongo que ya habréis participado en webinars anteriores, así que no me extiendo demasiado en este apartado. Comentaros que hoy es el cuarto webinar que realizamos, que los webinars anteriores, en caso de que no hayáis podido asistir a alguno de ellos, si os interese la temática, podéis consultarlos, están las grabaciones, los vídeos grabados en nuestra web, en el apartado de webinar los podéis consultar, así como las presentaciones que utilizamos en estos cursos. Por tanto, esta semana hablaremos sobre el examen WebAP y la semana que viene haremos un webinar parecido al de la semana pasada, que la verdad es que recibimos bastante buen feedback, un webinar temático, en este caso sobre iluminación. Contaremos con la presencia de Blanca Cañadas de la empresa Lledó, que es una gran experta en iluminación y también en la certificación WELL, y nos dará una presentación sobre esta cuestión. Bien. Como comentábamos, soy el responsable de certificación WELL en ITG y ITG es el partner local de WELL en España. Somos un centro tecnológico nacional con amplia experiencia en certificación sostenible, entre la cual destaca ser, entre otras cosas, el organismo certificador de BREEAM en España desde 2009. Y dicho esto, empezamos. Vamos a hablar en qué consiste el examen WebAP y en consecuencia, qué se debe hacer para preparar con éxito este examen. Así que lo que os voy a enseñar aquí es un pequeño extracto del curso de preparación de examen WebAP que nosotros hacemos. Bueno, es un curso oficial, ¿no?, de WEL que nosotros como entidad de formación oficial en España realizamos. Y os lo traigo tal cual porque, porque creo que refleja mejor en qué consiste esta preparación de examen. En primer lugar, lo primero que vemos que nos llama la atención es que la documentación está en inglés, lo cual es correcto porque el examen, el examen justo se puede hacer en inglés o en español, pero el estándar está completamente en inglés, no existen traducciones oficiales desde hace mucho tiempo y por tanto se debe, creo que es mejor ya tener las cosas en el idioma oficial, digamos, aunque pueda costar un poco más, puede ser un poco más complejo a la hora de entender algunas cosas, ¿no? Con respecto al examen, ya que hablo del idioma, comentar que se puede hacer en inglés o que se puede hacer en español. Yo, por razones, puede parecer contradictorio lo que acabo de decir, pero creo que es mejor elegir la opción en español. Y me explico. La razón es que si le dices español, te presentan en pantalla partida el examen en inglés y en español. Por tanto, tenemos las dos opciones. Si lo elegimos solamente en inglés, pues estará exclusivamente en inglés. Por lo tanto, el hecho de que esté con la pantalla partida es muy cómodo, ya que nos permite leer rápido nuestro idioma natural, pero además tener el idioma oficial, digamos, al lado para contrastar cualquier palabra que podamos tener dudas al respecto. Bien, eso es lo primero, el tema del idioma. Lo segundo, y por eso quería traer esta presentación tal cual, es que veremos que aparecerán muchas definiciones. Las definiciones, como en este caso el GBCI, son potenciales también preguntas de examen. ¿De acuerdo? No solamente hablaremos de casos, no solamente nos preguntarán cosas como casos prácticos, ¿no?, o situaciones hipotéticas de proyectos, sino que también habrá cuestiones vinculadas con definiciones. Así que hechos estos dos comentarios iniciales, arrancamos. En este caso hablaremos del GBCI. El GBCI es el Green Business Certification Incorporated y ¿qué es? Es la definición completa es la que vemos ahí, pero esencialmente es la entidad que se encarga de realizar el proceso de certificación de los proyectos. Es decir, tenemos un organismo que es el International Well Building Institute, que ya conocéis, que es el IWDI, que es quien se encarga de crear el estándar de marketing, la comunicación, de adaptar los estándares, de actualizarlos, etcétera. Pero la entidad que se encarga de verificar los proyectos o de hacer su certificación
es una tercera parte, ¿vale? Es una entidad independiente, que es como un auditor independiente, digamos, que en este caso es el GBCI. Es una empresa que está especializada en las certificaciones de sostenibilidad y los que, por ejemplo, hayáis trabajado en certificaciones LEED, pues lo conoceréis porque es el organismo también que realiza la certificación de los proyectos de LEED. ¿De acuerdo? Es una organización que está basada en Estados Unidos y que es bueno, la que se encarga de este proceso de certificación. Por tanto, bueno, no confundir la labor del IWBI con la labor del GBCI. La labor del GBCI es exclusivamente certificación y la del International Well Building Institute es el resto de funciones. Bien, otra descripción, bueno, bastante básica es la de Well Online, que es básicamente el portal web, ¿no? La plataforma online a través de la cual se realiza todo el proceso de certificación, que empezará con un registro del proyecto. Se subirá la documentación a esa misma plataforma, todas las comunicaciones tanto con el International Well Building Institute como con el GBCI se realizarán a través de esa plataforma y será un poco el elemento, el hilo conductor de todo el proceso de certificación. Requisitos para realizar el examen. Muy básicos, ¿no? Tener simplemente 18 años y tener un carnet de identidad. O sea que creo que la mayoría podremos hacerlo si queremos. Comentar que los exámenes de WELL se realizan para acreditarse como WELL AP, que no, bueno, no lo comenté, pero es el profesional acreditado WELL, ¿no? Es la acreditación necesaria, aunque no es 100% imprescindible, pero bueno, de facto sí que lo es para realizar trabajos de consultoría, ¿no? De WELL, ¿no? De gestionar proyectos WELL. Se realizan en centros de esta marca, de Prometric, que están situados por todo el mundo, ¿no? En el caso de España tenemos uno en Madrid y otro en Barcelona. ¿Qué tiene esto de bueno? Pues principalmente que no hay convocatorias fijas, sino que cada uno fija la fecha, establece la fecha que mejor le convenga para realizar este examen. Por tanto, esto está muy bien porque cada uno puede, aun habiendo asistido al curso de preparación, puede prepararlo un poco más a su ritmo y prepararlo cuando considere. Otra cosa que hay que tener en cuenta sobre el examen es que se realiza, y esto es algo que también sorprende un poco, sobre la versión 1 del estándar, no sobre la versión 2. ¿Cuál es la razón? La razón es que la versión 2, mientras esté en fase piloto, que todavía lo está, no se adaptará, no será este cambio de versión. Y en cambio, y además, quiero decir, el cambio no será inmediato, sino que desde que la versión 2 deje de estar en versión piloto, todavía pasará seguramente un año o cerca de un año en cambiarse de versión. Por tanto, aquellos que tengáis pensado o que queráis acreditaros como WELL AP y estéis esperando a que cambie la versión del examen, pues siento informaros y realmente lo siento porque considero que es un error. Creo que tendréis que hacerlo con la versión 1 porque no creo que en menos de un año y medio por lo menos vayan a cambiar eso. Formato del examen. Bueno, es un examen tipo test que se compone de 100 preguntas de múltiple elección, es decir, tipo test. Generalmente, casi siempre habrá una única respuesta correcta, en algunos casos habrá más de una, en todo caso, eso estará perfectamente indicado en cada caso. Además, nos permiten hacer 15 preguntas de pretest, un poco para calentar, ¿no? Y para conocer la dinámica, pero bueno, en esencia lo que es el examen consta de 100 preguntas. Puntuación. Necesitamos sacar un 170 en una puntuación que va entre 125 y 200. Bueno, esto es también bastante extraño, ¿no? Es una puntuación un poco sorprendente, por lo menos para los estándares que tenemos en España. Pero bueno, si esto lo pasamos a una escala de 0 a 10, implica sacar un 6, ¿no? Que creo que se entiende mejor de esta manera. Por tanto, hay que sacar un 6 sobre 10, es decir, un 170 entre 125 y 200, que bueno, es mucho más complicado. Comentar también sobre esto que tenemos 100 preguntas, pero que no las 100 preguntas, es decir, las 100 preguntas no se van a contabilizar. El tema es que, como no sabemos cuáles son las que sí que se van a contabilizar y cuáles son las que no, pues lógicamente tendremos que responder a todas lo mejor posible. Lo que sí, las preguntas erróneas no restan puntuación. Por tanto, es importante responder a todas, aunque no lo tengamos 100% claro, mejor responder una cosa un poco al azar que dejarlo sin responder. Contamos con 2 horas para realizar el examen y adicionalmente contamos con 10 minutos al principio para un pequeño tutorial, si queremos, y 10 minutos para una encuesta final, también opcional. Pero lo que nos importa es que tenemos 2 horas para hacer el examen.
que puede parecer mucho, pero es que son 100 preguntas. Por tanto, es poco más de un minuto para cada pregunta. Es decir, que hay que ir bastante rápido. Entonces, recomendaciones típicas. Bueno, pues no bloquearse. Si no sabemos responder una pregunta, la marcamos. Veremos, importante hacer el tutorial también para aprender a usar el sistema, aunque es muy sencillo, pero bueno, para no perder tiempo después, marcamos las preguntas que no sabemos, seguimos adelante y al final, pues aquellas preguntas que tuviéramos dudas, le damos un segundo repaso. En este segundo repaso, si todavía nos quedan dudas en alguna, las dejamos de nuevo en blanco y ya al final, pues esas pocas que no tengamos absolutamente ni idea, pues respondemos al azar, porque como digo, es mejor es mejor responder al azar que dejar en blanco, ya que no resta. Obviamente, lo mejor es saberlas todas y sacar un 10, pero bueno, seamos realistas, siempre hay alguna que no vamos a saber. Bien, ¿qué necesitamos para preparar correctamente el examen? Bueno, pues en primer lugar hay un documento que se puede consultar en la web y que colgaremos en nuestra web en el apartado de donde esté colgado este vídeo, el vídeo del webinar, que lo colgaremos mañana por la mañana. Colgaremos este documento que es el WebAP Candidate Handbook, en el cual se explican todas estas especificaciones que yo estoy explicando en este vídeo y más. De hecho, se presentan bastante información detallada. Es un documento, bueno, es esencial, no es que nos sirva para estudiar el examen, pero nos sirve para conocer en detalle los contenidos de este examen, ¿no? Lo cual es importante también. Como decíamos antes, tenemos 100 preguntas en este examen, que se distribuyen de la siguiente manera. Como comentábamos antes, está centrada en la versión 1, por tanto, tenemos 7 conceptos solamente, en la versión 2 son 10. Y se distribuyen por conceptos de la forma que vemos en pantalla, ¿no? Pues, por ejemplo, en aire hay 13 y en cambio en fitness hay 8. Bueno, esto un poco en relación más o menos con el peso de cada concepto en el estándar también, pero bueno, más allá de eso, esta es la cantidad de preguntas que hay de cada uno de los conceptos. Adicionalmente, tendremos 10 preguntas generales sobre la certificación WELL, en el que nos podrán preguntar eso, cuestiones generales, como por ejemplo la definición del GBCI o, bueno, cualquier cosa, ¿no?, que se nos ocurra. Y luego, 8 preguntas que desde mi punto de vista son las más complicadas, que son sinergias. ¿Por qué digo que son las más complicadas? Bueno, porque lo que nos van a preguntar aquí son sinergias que se generan entre el estándar WELL y cualquier otra cosa, de cualquier otro elemento de la sostenibilidad, otras certificaciones, es decir, cosas que se salen de lo que es la propia certificación WELL, un poquito cosas que podríamos casi definir como de cultura general, pero con muchas comillas, porque algunas preguntas no tienen nada de cultura general, es cultura muy avanzada, ¿no? Entonces, son las más difíciles porque además son las más difíciles también de estudiar, porque realmente puede salir cualquier cosa de ahí. Entonces, bueno, lógicamente, el objetivo, ¿no?, cuando uno prepara este examen no es, o bueno, por lo menos como lo enfoco yo, no es sacar un 10, sino aprobarlo. Que sepáis que las de sinergias suelen ser las más complicadas, no por su dificultad en sí, sino porque son las más difíciles de estudiar, porque puede ser, el temario es infinito, ¿no? En cambio, el resto de preguntas, el temario es la certificación WELL. Entonces se acota mucho el terreno. Bien. Otros recursos que podemos utilizar, bueno, aquí nos muestran el estándar en su versión 1. Hay que tener en cuenta la versión 1, pero cada trimestre se producen actualizaciones, se realizan actualizaciones del estándar. Es decir, en este caso, actualmente, la versión que se está utilizando para el examen es la versión 1, pero del primer trimestre de 2019, es decir, V1 Q1 2019. Esto nos lo va a indicar el documento que veíamos antes, ¿no? El WebAP Candidate Handbook nos lo va a indicar siempre, pero bueno, hay que estar pendientes porque de vez en cuando van cambiando, actualizando esta versión. Tampoco pasa nada si estamos estudiando con la versión que no es dramático porque estos cambios son mínimos, pero bueno, mejor estudiar ya con la correcta. Otro documento es el Web Certification Guidebook, que es un documento que, por ejemplo, nosotros entregamos en los cursos de preparación de examen que hacemos. Otra herramienta es wellcertified.com, o sea, la página web de Well, y bueno, en la cual vamos a encontrar básicamente lo mismo que en el estándar, o sea que es una u otra. Y luego nos marca también la página del GBCI, que bueno, yo no la considero un recurso de estudio, aunque nos lo marquen aquí porque al final, bueno, es un recurso como curiosidad, ¿no?, si queremos conocer el GBCI, pero realmente no considero que eso sea un gran recurso de estudio. Por tanto,
los recursos principales son la Certification Guidebook y el estándar en su versión 1 y la versión correspondiente correcta del examen. Entonces, bueno, pues nada, una vez nos presentemos y lo hayamos aprobado, obtienes la acreditación WELL. La obtienes en el momento, es decir, en el momento en el que superas el examen, obtienes esa acreditación de forma automática. ¿Cómo preparar el examen correctamente? Bueno, aquí con total transparencia, comentar que nosotros, como entidad formadora oficial, tenemos un curso de preparación de examen en el cual se ofrecen, pues, además de los conocimientos o los contenidos necesarios para prepararlo. Como contenidos me refiero principalmente a esta Well Certification Guidebook y a exámenes de muestra. Pero, como digo, con total transparencia y total honestidad, no es obligatorio hacer el curso con nosotros para poder superar el examen. Es decir, uno puede coger el estándar, estudiárselo y presentarse al examen por su cuenta. ¿De acuerdo? Obviamente, yo creo que es más sencillo, lógicamente, habiendo hecho el curso, pero no es obligatorio. ¿De acuerdo? Eso dejémoslo claro desde el principio. De acuerdo, entonces una vez preparado el examen, que es un examen, no voy a decir difícil, pero bueno, es un examen complicado, es decir, hay que estudiarlo. Incluso yo a la gente que viene a los cursos les digo siempre que hay que estudiar, no es solamente hacer el curso y presentarte al día siguiente, ni mucho menos. Hay que prepararlo, hay que darle unas vueltas. No es como sacarse una carrera, lógicamente, pero bueno, tiene su aquel, ¿no? Que diríamos, y hay que estudiarlo con seriedad, sobre todo porque, bueno, además hay unas tasas de inscripción que no son tampoco especialmente baratas y si se suspende hay que volver a pagar. Por tanto, bueno, prepararlo yo creo que es importante preparar la conciencia porque es un examen un poco de esto, un poco tramposo, podríamos decir, ¿no? Con preguntas un poco confusas a veces, las respuestas muy parecidas entre sí. Entonces, bueno, es un examen que no hay que tenerle miedo, pero bueno, hay que tenerle cierto respeto y prepararlo bien. Sobre este tema, comentar que los que os interese ahora mismo, normalmente a los alumnos de nuestro curso les ofrecemos un precio de inscripción más barato para el examen, pero en este caso Well ha sacado un precio muy, muy reducido, más reducido incluso del que nos venden a nosotros las inscripciones, que está bastante, bueno, más rebajado y si tenéis pensado presentaros, puede ser un momento para inscribirse. Inscribirse no implica fijar la fecha, sino que desde que se inscribe uno se tienen 12 meses o un año para fijar esa fecha. ¿De acuerdo? O sea que se puede inscribir una hora, aunque sea con la idea de presentarse dentro de unos meses. Tampoco conviene forzar, porque al final lo que pasa a veces es que se nos pasa este año y entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que la oferta, si tenéis pensado, si lo tenéis más o menos mirado y pensáis presentaros en los próximos meses, podéis acogeros a ella. Si no lo tenéis claro, igual mejor esperarse porque a veces caducan estas cosas y da mucha más rabia. Pero bueno, lo dicho, una vez presentado uno el examen, insisto, en la convocatoria cada uno cuando quiere, se puede fijar casi cualquier día de la semana, se obtiene la acreditación WELAP. Y ya está, ¿no? Y se acabaría aquí el webinar, parece, pero no. Esta acreditación, lógicamente, hay que mantenerla. Desde que superamos el examen, la acreditación tendrá una validez de 2 años y cumplidos estos 2 años, tendremos que acreditar, para poder mantener la acreditación, tendremos que justificar, mejor dicho, el haber mantenido una relación, digamos, próxima, es decir, haber mantenido contacto con la certificación web. ¿Cómo se justifica esto? Bueno, se justifica mediante justificar 30 CE hours, o sea, Continuous Education Hours, horas de educación continua, podría ser la traducción. ¿Qué son las horas de educación continua? Vamos a explicarlo ahora exactamente. Pero de estas 30 horas, 6 como mínimo deben ser específicas sobre WELL. Es decir, pueden ser las 30, pero como mínimo tienen que ser siempre 6. Y como digo, estas 30 horas se deben obtener cada 2 años. Además, aunque aquí no lo pone, ya os lo comento yo, además de justificar estas horas, deberemos hacer un pago de una tasa que no es muy elevado, son en torno a 90 100 dólares, pero bueno, que lo sepáis también, cada 2 años. ¿Cómo se justifican estas 30 horas?
de diferentes formas. La primera y la segunda más habitual, diría yo, es mediante educación. Mediante educación podemos obtener una cantidad ilimitada de horas. ¿Y a qué nos referimos con educación? Bueno, pues a cursos con temáticas vinculadas con WELL o con la sostenibilidad, ¿no? También podría ser con LEED, por ejemplo. Pueden ser eh, pues cursos universitarios, ¿no? O cursos de nivel avanzado de cualquier universidad. En este caso, tendríamos que solicitar que nos convaliden el curso, por ejemplo, si hemos hecho un curso de 10 horas o de 20 horas, de lo que sea, de una temática vinculada con la sostenibilidad o con la salud en edificación, pues podremos solicitar, enviando el plan de estudios y la duración y demás, que nos justifiquen pues esas X horas, ¿no? Luego, una forma todavía más directa es realizando cursos o workshops del International Well Building Institute. Por ejemplo, nosotros hacemos el curso de Introducción a Well, que algunos seguramente habréis hecho, y ese curso, como es un curso oficial, ya aporta automáticamente, en este caso, 8 horas, 8 hours para mantener esta acreditación. Otra opción es asistiendo a la conferencia internacional Greenville, que hay una en Estados Unidos, pero también hay una en Europa, por ejemplo, o también mediante cursos específicos de WELL que podemos encontrar en Internet, etc. Es decir, mediante cualquier actividad formativa vinculada con la certificación, podemos obtener horas. Algunas las obtendremos de forma automática y otras tendremos que solicitar que nos las aprueben, pero bueno, en general no hay problema. De hecho, por ejemplo, la Welfare que organizamos nosotros en Madrid, también si se solicita, se pueden solicitar pues 4 horas en este caso de educación continua, ¿no? Entonces, bueno, hay múltiples fórmulas de conseguir estas horas. La otra forma, que para mí es la más sencilla, si tenemos la suerte de participar en un proyecto, podemos obtener también una cantidad ilimitada de horas. Ilimitada quiere decir que podemos obtener las 30, ¿vale? Más de 30 tampoco tiene sentido porque no nos hace falta solamente 30. Entonces, si participamos en un proyecto LEED, nos darán 1 hora por cada crédito en el que hayamos participado. Y si participamos en un proyecto WELL, nos darán 1 hora por cada feature en la que hayamos participado. Si somos el WELL AP de un proyecto, teniendo en cuenta que un proyecto de WELL, teniendo en cuenta que es muy probable que haya más de 30 features, simplemente participando en un proyecto cada 2 años podemos justificar las 30 horas. Por eso digo que es la forma más rápida. Aquellos que participéis en proyectos, pues no implica nada, es un mero trámite el hecho de mantener la acreditación. Es decir, mantener la acreditación solamente implica justificar que no nos hemos aprobado el examen y nos hemos olvidado totalmente del tema, sino que nos hemos mantenido en contacto con esto. Si hemos participado en un proyecto, es prueba más que suficiente de que hemos mantenido el contacto. Adicionalmente, los administradores del proyecto obtendrán 2 horas adicionales. Bien. Y luego hay otras 2 fórmulas que son menos habituales y por tanto tampoco me voy a parar mucho en ellas, que es mediante la autoría, que también podemos conseguir una cantidad ilimitada de horas. Nos dan 3 horas si publicamos un artículo, da igual digital o físico, y 10 si publicamos un libro. Es decir, bueno, se pueden obtener horas, pero salen mucho más caras porque necesitaríamos publicar 3 libros en 2 años para tener las 30 horas. Entonces, bueno, es mucho más fácil de las otras formas. En este caso, pues siempre habrá que enviar el artículo, el libro, para que nos lo validen, ya que, lógicamente, no va a estar validado previamente. Y la última fórmula, que todavía es menos habitual, es mediante la participación en acciones de voluntariado. En este caso podremos obtener como máximo un 50% de las horas, es decir, 15. Y bueno, esto incluye pues participar en diferentes ámbitos de voluntariado, ¿no? En Board of Directors del USGBC o del GBCI, otros tipos de grupos de trabajo, desarrollo de las actividades de mantenimiento, de los exámenes WLAP o LIDAP, voluntariados, etc. No, bueno, esto pasa un poco por encima porque creo que es la forma menos frecuente. Y bueno, y hasta aquí un poco el webinar de hoy, que fue un poquito más ágil que otras veces, pero realmente esto es el tema del examen. Como os decía, nosotros hacemos la formación oficial, en este caso ahora mismo en modalidad online. Tenemos la semana que viene el introductorio y la siguiente y el mes siguiente, el 25 de mayo, la preparación de examen. Lo dicho, no es obligatorio, pero bueno, siendo un poco realistas, si el examen es complicado y si se quiere uno presentar, yo creo que es una buena herramienta el curso. En este caso, estamos haciendo hasta el día 26 un 25% de descuento para aquellos que queráis hacer cualquiera de los 2 cursos.
Y no es necesario hacer primero el de introducción y luego el otro, son cursos independientes. Si se hace los dos, se descuenta, pero no es necesario hacer los dos, se pueden hacer de forma independiente. Y bueno, tenéis toda la información en nuestra web, no voy a parar mucho más con este tema, simplemente que lo sepáis. Otra cosa en la que trabajamos, como sabéis, ya hemos comentado, es en Performance Verification. Esta misma semana obtuvo la certificación oro un nuevo proyecto para el cual hicimos la Performance Verification y que se publicará en breves días, espero. Y también realizamos, como sabéis, actividades de divulgación y de conocimiento, como la Wellfenos, por ejemplo, o como estos webinars mismos, para los cuales os agradecemos vuestra asistencia y también os pedimos vuestro feedback para si queréis que tratemos algún tema en concreto, pues estamos a vuestra disposición. Así que bueno, dicho todo esto, ahora me quedo pendiente de que me planteéis las dudas que tengáis y de resolverlas. Así que nada, muchas gracias. Escribidme si queréis por el chat si tenéis alguna pregunta. Yo estoy por aquí, bueno, estoy poco a falta, no tengo prisa y os puedo responder a todos. Si no, que sepáis que bueno, tenéis ahí la web en la pantalla y tenéis mi contacto, que os lo voy a escribir. Nos pregunta Gerardo Aparicio si hay posibilidad de hacer el examen en esta situación. Bien, o sea, ahora mismo, hoy, ¿no? Mientras dura el estado de alarma. Bueno, esta pregunta yo la respondo para España, ¿eh? Si hay gente de otros países, lógicamente no, la respuesta será diferente. Ahora mismo en España no se puede porque los centros de examen están cerrados por el estado de alarma. Cuando se reabra toda la, bueno, se reabran los centros de trabajo y demás, pues también se abrirá. Por tanto, a día de hoy no se puede hacer el examen en España por esta situación excepcional y esperamos que en cuestión de semanas, no sabemos cuándo, lógicamente no podemos saberlo, pero cuando todo se normalice un poco más, em, se podrá hacer el examen. En todo caso, si teníais ya todo el examen preparado para hacerlo, de hecho conozco una persona que tenía incluso la fecha fijada y se lo tuvieron que aplazar. Bueno, pues eso sí que es una mala suerte. Si en cambio, si tenéis pensado poneros a preparar el examen, que sepáis que no es una cosa que se prepare en 15 días y por tanto, sin ningún tipo de dudas, cuando lo tengáis preparado, ya estará todo abierto otra vez para hacer el examen. Vale. Nos pregunta Elena si es más interesante el certificado WELL que otros de eficiencia energética. Bueno, lógicamente no vamos a convertir esto en, en una guerra de certificados. Lógicamente, el certificado WELL se centra en el impacto sobre la salud de los edificios, el impacto de los edificios sobre la salud y el bienestar de las personas. Entonces, tiene un enfoque muy claro sobre la salud. Hay otros certificados, como pueden ser LEED o como puede ser BREEAM, que tienen un enfoque más bien hacia el impacto medioambiental, ¿no? Del edificio. Entonces, los enfoques son diferentes y complementarios. Muchas veces vemos incluso dobles certificaciones, ¿no? BREEAM y WELL, por ejemplo, es muy habitual. Bueno, en definitiva, para gustos, lógicamente yo considero que el tema de la salud es muy importante, pero creo que también la sostenibilidad lo es. Por tanto, no lo considero ni más interesante ni mejor que otro. Simplemente creo que tiene un enfoque diferente y que además se complementan muy bien entre sí. Con respecto a la demanda, la certificación WELL es una certificación más reciente que otras, como LEED o como BREEAM, y por tanto los números globales son inferiores a estos, sin comparación. O sea, eso no tiene es algo totalmente objetivo que se puede contrastar. Lo que sí que es cierto es que el crecimiento que está teniendo está siendo muy alto. Está siendo muy alto para los pocos años que tiene. Estamos hablando de que en España se multiplicó casi por 3 del año 2019 al 20. Por tanto, está teniendo un crecimiento alto porque yo creo que al final mide el impacto sobre la salud de los edificios y la salud es algo que bueno, lo estamos viendo en estos días, desgraciadamente, todavía mucho más, la importancia que tiene. Por tanto, yo incluso creo que es posible que después de esta situación que estamos viviendo hasta se vea reforzado. Nos pregunta también Gabriela sobre el caso de Paraguay. Vale.
Prometric, mira, esto yo no lo sabía. En Paraguay no hay centros Prometric y entonces en Paraguay permiten citas online, exámenes online. Es cuestión de averiguar si habilitarán exámenes online para los demás países. Pues mira, Gabriela, te agradezco este comentario porque la verdad es que no lo sabía. Yo en España sé que solamente se puede hacer en modalidad presencial, es decir, no se permite hacerlo en online, pero por lo visto, para la gente que vive en Paraguay sí que se puede realizar en online. Es posible que en otros países donde no haya centros Prometric, bueno, perdón, no sé si dije Uruguay o Paraguay, ahora me acabo de entrar en la duda. Pero bueno, es posible que en ciertos países, em, además de Paraguay, se permita hacer online por esta razón. Lo desconozco, la verdad, eso lo que hay que hacer es entrar en la web de Prometric y consultarlo. Pero bueno, en España, que es mi caso, solo se pueden hacer en modalidad presencial. Bien, nos pregunta Eduardo si es obligatorio realizar el examen para acreditarse o, eh, o no es bueno, o nos pregunta si es posible hacerlo trabajando en algún proyecto. No, el examen se hace siempre, perdón, la acreditación se obtiene siempre haciendo el examen, no hay otra opción. Luego lo que se puede hacer mediante participación en proyecto es mantener esa acreditación. Pero en primera instancia hay que pasar todos por el aro, digamos, hay que hacer el examen. Es algo obligatorio. Nos pregunta también Eduardo si WEL se puede aplicar también a viviendas. Todos los ejemplos están hechos en oficinas. Bien, WEL se puede aplicar a cualquier tipología edificatoria, excepto a vivienda unifamiliar. ¿Por qué no se puede a vivienda unifamiliar? Decir así, y porque, bueno, es un poco largo de explicar, pero básicamente mm, a nivel de tasa seguramente sería muy complicado. Para un edificio unifamiliar, porque por los test sobre todo y demás. Bueno, en definitiva no se puede hacer en vivienda unifamiliar, pero vivienda multifamiliar, plurifamiliar, como queramos llamarle, sí que se puede, así como cualquier otra tipología. Es cierto que la tipología más habitual es la de oficinas, pero, pero bueno, tampoco, por ejemplo, en España casi todos los proyectos son de oficinas, pero si miramos mercados un poco más consolidados, como puede ser en Estados Unidos, vemos que residencial tiene prácticamente la misma incidencia ya que oficinas, ¿no? Entonces, bueno, el mercado va evolucionando y va cambiando en este sentido. Así que, en resumen, se puede certificar cualquier tipo de edificio. Vale, nos pregunta Verdiana si hay que pagar una licencia. Sí, es lo que comentaba antes. Hay que pagar una licencia, aunque no es demasiado alta, pero bueno, que lo sepáis, la licencia es no recuerdo la cantidad exacta, pero es en torno a entre 90 y 100 dólares cada 2 años. ¿De acuerdo? O sea que, digamos, 100 dólares para ir sobre seguro sobre cada 2 años que hay que pagar, además de justificar esas horas. No sé si tenéis alguna pregunta más que hacerme. Yo estoy a vuestra disposición, sino también por email o a través de la web podéis contactar sin ningún tipo de problema. Y bueno, si alguien está interesado en realizar el examen, el curso online, pues también puede contactar con nosotros para resolver cualquier duda. Bueno, pues si no hay ninguna duda más, pues os agradezco a todos el haber venido de aquí. Hoy ha sido un poquito, hoy hemos compensado el de la semana pasada, que se hizo más largo de una hora, así que hoy lo hemos hecho un poquito más corto. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Bueno, espera, llego a cerrar, ¿eh? Verdiano nos pregunta, para el mantenimiento de la parte de educación, ¿no se puede justificar también con formación o proyectos BRIAM? Sí, sí, sí. Es decir, el único requisito para la formación es que, bueno, en general el único requisito es que tienen que haber como mínimo 6 horas específicas de WEL. Las otras 24 pueden ser de WEL o de cualquier otra cosa vinculada con la salud y la sostenibilidad en edificación. Por tanto, BRIAM también se podría justificar. ¿Qué ocurre? BRIAM, al no estar gestionado a través del GBCI, no nos va a dar de forma automática estas horas. Tendremos que, por ejemplo, si hemos hecho un curso con BRIAM, el BRIAM asociado, por ejemplo, ¿no? Que son 8 horas, pues si hemos hecho el BRIAM asociado, pues tendremos que enviar los contenidos de ese curso para que nos los convaliden por 8 horas.
pero en principio no va a haber ningún problema, ¿de acuerdo? Simplemente que no será algo automático, ¿de acuerdo? ¿Alguna cosa más? Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Un saludo.